¿Me escuchan bien? Sí, estamos bien. Oye, Sí, pues se escucha bien, se escucha bien. excelente. Pues muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y a los organizadores de este evento, Elisa Ferrer y compañía. Estoy muy contento de estar aquí, de la invitación y de poder platicar un rato con ustedes acerca de eh, pues el trabajo de CCA, la trayectoria que hemos tenido y también algunas reflexiones en torno a cómo se ha dado este trabajo en los últimos 11 años desde que fundamos la oficina. De alguna forma, pues también un reconocimiento particular a la facultad, tanto a la Facultad de Arquitectura como a todas las facultades y a todas las escuelas. Ahora sí que un reto particularmente complejo el seguir trabajando y seguir teniendo una comunicación y un interés y un empuje por seguir difundiendo y hablando de arquitectura con todo y esta coyuntura del COVID. Y bueno, pues creo que pues independientemente de platicar un poco el trabajo y demás, pues también creo que viene al caso pues poner un poco en contexto lo que ha sucedido en estos meses y cómo de alguna forma pensamos que esto va a afectar la práctica de la arquitectura y cómo de alguna forma tenemos que evolucionar con ello. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. La idea es que tengamos una presentación que ahorita les voy a compartir pantalla y después de la presentación me encantaría pues tener una charla, escuchar algunas de sus preguntas y poder tener una plática casual con todos ustedes. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, pues empezamos entonces. Bien. Entonces, bueno, el título de la presentación es en el marco del ciclo de conferencias de los capítulos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba y dentro de este contexto platicarles un poco acerca del trabajo del Centro de Colaboración Arquitectónica, de la experiencia que hemos tenido y principalmente enseñarles algunos proyectos y algunos intereses particulares de la oficina. Si pudieran por ahí poner mute, por ahí si escuchan unos ruidos, se los agradecería. Muy bien. Entonces, dentro de... Se oye un eco. Me parece que ya, ¿verdad? Oh. En donde hemos Perfecto. trabajado en arquitectura, hemos escogido algunas palabras o algunos... Oigo un eco, oigo un eco. Creo que ahí está, ¿no? Hemos escogido algunos temas, algunas ideas que de alguna forma se han ido repitiendo en los diferentes proyectos que hemos hecho y que de alguna forma han ligado nuestro trabajo a lo largo de estos años. Estas palabras, de alguna forma, si fueran muchas, traigo un mute otra vez. Creo que ya, Arquitecto, ¿verdad? 15 años, tienes abierto 2 micrófonos. Sí. Por eso es que tú mismo te haces eco. Ya pagaste uno, ya pagaste uno. Sí, ya está bien. Estaba en mute. Ajá. Muy bien. Entonces, si fueran demasiadas palabras, sería como muy ambicioso tratar de
de embarcar demasiadas palabras, y también si fuera un enfoque solo de una sola palabra, tal vez sería demasiado acotado y no nos permitiría de alguna forma movernos. Entonces, de alguna forma escogimos estas 6 ideas que nos parecen muy relevantes y que están alrededor de nuestro trabajo. La primera es el usuario y cómo el usuario se conecta con un sistema, y este sistema tiene que ver con diferentes elementos que de alguna forma le dan forma al usuario y a la experiencia del usuario. Y ponemos al usuario en primer lugar, porque de alguna forma en nuestro trabajo hemos hecho mucho énfasis en para qué y para quién es la arquitectura que hacemos, poniendo al ser humano, al usuario, como centro de nuestro trabajo. Después tenemos la idea de economía de recursos, y esta palabra nos referimos a ella en cómo podemos echar mano de las cosas que hay en cada territorio, en cada lugar, para hacer lo más que se pueda con recursos que normalmente son muy limitados. En el país, además de que tenemos excelentes recursos naturales y demás, siempre nos enfrentamos con esta idea de un límite de recursos, tanto económicos como materiales, y de alguna forma la inteligencia de cómo utilizar estos recursos. Luego, la idea de local y global, que de alguna forma hemos trabajado en muchos de nuestros proyectos, tiene que ver con esta idea de que cada proyecto tiene que estar enraizado, tiene que ser una respuesta inmediata a una situación local, a lo que sucede en un contexto local. Sin embargo, también la arquitectura y los tiempos de hoy nos llevan a un pensamiento global y a un uso de los espacios que de alguna forma tiene ciertas características globales. Después ponemos la palabra contexto, que es una de las palabras que más nos interesan dentro de nuestra práctica, que es, pues, evidentemente, cómo podemos hacer que cada proyecto tenga una conexión muy directa en el contexto en el que está, y de alguna forma, pues México es una especie de mosaico en donde cada contexto es bien diferente y representa muchas oportunidades. Después hay esta idea de vacíos y espacios de encuentro, en donde le damos de alguna forma mucha relevancia a los espacios que no están considerados como parte del programa inicial de arquitectura, es decir, darle un peso igual de relevante a los espacios construidos que albergan programas específicos, tanto a los espacios vacíos que quedan entre los programas, y estos espacios de alguna forma son los espacios en donde se dan los encuentros dinámicos entre los usuarios, en donde sucede de alguna forma la conexión entre los individuos. Y por último, el ámbito social de nuestra práctica. De alguna forma, pues también la arquitectura debe de ser una herramienta de transformación positiva para la sociedad, y de alguna forma el rol del arquitecto, desde nuestro punto de vista, tiene que ir muy de la mano con esta palabra del ámbito social y de cómo podemos hacer proyectos que sean benéficos para las comunidades y para los habitantes en donde los hacemos. Entonces, hace un par de años, terminando 2018, empezando 2019, se publicó un libro llamado Ensayos, en donde de alguna forma ilustrábamos con 40 o más o menos 40 proyectos cómo estas palabras se van conectando con los diferentes proyectos que hemos hecho. Entonces, esta lista que se ve aquí está actualizada hasta ese momento, en donde llevábamos un poquito más de 200 proyectos realizados,
Y bueno, en este par de años hemos realizado algunos otros proyectos más, pero de alguna forma pues con la misma intención y con la misma idea de cómo estas palabras se van conectando de manera muy particular a los proyectos que tenemos. Entonces, les vamos a enseñar algunos proyectos y también esos proyectos platicarlos en relación a cierta conexión que hay entre los diferentes proyectos y de alguna forma contarles un poquito la historia de cómo un proyecto nos ha ido llevando a otro y cómo una experiencia nos ha servido para enriquecer alguna otra. Entonces, empezando un poco con un poco la historia de CCA, nosotros empezamos principalmente, nuestros primeros proyectos fueron proyectos residenciales, casas, pues algunas casas vacacionales, casas de lujo, en diferentes lugares de la República. Y bueno, hicimos una serie importante de casas, de las cuales solamente les voy a enseñar una, pero es un poco para ejemplificar el tipo de proyecto con el cual empezamos a trabajar, que son estas casas de fin de semana en donde tenemos la oportunidad de explorar el ámbito residencial o el ámbito del habitar o de la casa de una forma pues más holgada, ¿no? La casa vacacional o la casa de campo de alguna forma tiene esa condición en donde parte de la intención de estos proyectos es el disfrute. Y por ende son casas en donde pues, se pueden hacer con calma, se pueden hacer con una excelente calidad de detalles, se pueden enriquecer mucho con detalles y se puede de alguna forma ser un poco más generoso con los espacios y con los diferentes habitares que se requieren para una casa. Entonces diseñamos una serie importante de casas como esta. Esta es la Casa Moulat, ubicada en el estado de Hidalgo. Es una casa hecha en concreto con color, como se puede ver, utilizando madera de pino para la estructura principal de la cubierta. Son casas hechas de una forma muy artesanal, fabricadas localmente con artesanos y trabajadores locales, y de alguna forma esta fue nuestro punto de origen o nuestro punto de inicio, el empezar a trabajar en este tipo de vivienda. Pero nosotros no nos hemos solamente interesado en la vivienda de lujo y en los proyectos en donde de alguna forma se tiene una serie de recursos un poco más holgados, sino que nos pareció muy interesante cómo podemos utilizar estos recursos de diseño y cómo podemos de alguna forma incorporar estos elementos de diseño a otros tipos de vivienda y a otros tipos de habitares, y no solamente a los proyectos en donde se cuenta con un presupuesto de alguna forma más oneroso. Y nos hemos interesado en el ámbito en general de la vivienda en México y en entender el problema de la vivienda en nuestro país, que evidentemente es uno de los problemas más importantes que generan ciclos de desigualdad y que generan también ciclos que crean pues, muchas tragedias urbanas. Entonces, en 2014 estuvimos trabajando mucho con el Infonavit en una serie de programas liderados por el arquitecto Carlos Cedillo, en donde de alguna forma se hizo un esfuerzo importante por regresar a las oficinas y a los arquitectos que estábamos en ese momento pensando mucho o trabajando mucho en la vivienda, cómo regresar a estos pensamientos a la vivienda social. Y se desarrolló este programa que se llamó Vivienda Unifamiliar Regional, en donde se invitaron a 32 oficinas a hacer
proyectos, un proyecto para cada estado, en donde de alguna forma repensáramos o replanteáramos o buscáramos alguna idea de cómo hacer una vivienda adecuada para un estado y particularmente para alguna región de ese estado. Y nosotros nos invitaron a trabajar en este proyecto en Puebla, en donde a partir de un análisis general del contexto urbano, encontramos que hay ciertos radios de acción en donde en el centro está, evidentemente, el centro de la ciudad y los territorios más alejados del centro son los territorios en donde se estaba produciendo la vivienda social. Y esto genera ciertos problemas en el sentido de que son terrenos que, si bien tienen la ventaja de ser baratos, pues están muy lejos de las universidades, de las escuelas, de los centros de empleo, de los servicios de salud, de los servicios de transporte. Y esto genera una serie de problemas que hemos visto repetidos en muchas ciudades y que de alguna forma es uno de los problemas importantes de la vivienda social en México y sobre todo del modelo de vivienda social, llamémoslo, de esta vivienda masiva de baja densidad que se ha repetido fuertemente en el país. Infonavit ha financiado más de 10 millones de créditos a la vivienda y si multiplicamos 10 millones de casitas por 3 o 4 usuarios, pues estamos hablando de 40 millones de personas que viven en casas de este tema y es un porcentaje muy importante de la población. Entonces, el ejercicio que hicimos fue de alguna forma hacer un mapeo en donde pudiéramos ver cómo está ocupado los territorios más centroidales de la ciudad y cómo podíamos encontrar estos huecos urbanos o estos vacíos, estos territorios que no han sido utilizados, que son de alguna forma terrenos baldíos que están en buenas zonas de la ciudad, a los cuales todavía es accesible o viable considerar por precio. Y buscamos desarrollar un modelo en donde pudiéramos densificar a 100 viviendas por hectárea, que es una densidad considerablemente mayor a la densidad promedio de las unidades habitacionales. Cómo pudiéramos ir haciendo un modelo repetitivo, un modelo constructivo que fuera igual repetitivo, que fuera estandarizado, pero que pudiéramos ir rellenando estos espacios urbanos con vivienda. Entonces se desarrollaron estos 3 prototipos de vivienda social, vivienda unifamiliar, vertical, en donde en muy poco terreno se pueden hacer viviendas muy flexibles que puedan adaptarse a los diferentes tipos de familias, a los diferentes tipos de usuarios y también que pudieran de alguna forma responder a esta necesidad de densificación en la vivienda social. Prácticamente es un ejercicio en donde partimos de 2 piezas, un módulo rígido, un módulo más que alberga más la parte técnica, cocinas, baños, estructura, y ese módulo se pueda después complementar con un espacio habitable multiusos y que se pudieran hacer diferentes prototipos en donde pudiéramos ocupar poco territorio en cada una de las viviendas y después pudiéramos aglutinar estas pequeñas viviendas verticales en grupos en donde pudieran acomodarse en terrenos con formas irregulares y que de alguna forma fueran como espacios chimuelos de la ciudad y poder densificarlos con 100 viviendas por hectárea. De alguna forma esto funciona como una vivienda en donde una parte contiene toda la parte de instalaciones y luego la otra parte es completamente flexible. Es un sistema estructural muy sencillo, muy económico de hacer y que al mismo tiempo nos permite ir generando estos espacios que puedan ser flexibles para los diferentes tipos de usuarios.
Este programa fue exitoso, fue interesante y de alguna forma dio pie a algunas otras investigaciones y algunas otras propuestas que hemos estado trabajando de cómo hacer esta vivienda eh, con un carácter más social, pero que tenga también elementos de diseño y elementos atractivos desde el punto de vista inmobiliario y desde el punto de vista del usuario. Muchos años después hubo esto fue en 2020, muy reciente, y este fue uno de los proyectos que quisimos poner, porque de alguna forma es un ejemplo de cómo un proyecto viejo te lleva, o la experiencia de un proyecto viejo te lleva a otro proyecto y a otra nueva reflexión. Ahorita en el caso de COVID, participamos a distancia, nuestro equipo hicimos este proyecto todo por Zoom y fue una experiencia muy interesante de alguna forma de retomar el tema de la vivienda social. Este es un prototipo de vivienda que hicimos para la región cálida subhúmeda, que es la región marcada en este color amarillo en el mapa. Como pueden ver, es un territorio muy extenso el que tiene esta clima cálido subhúmedo. Y en este caso, de alguna forma, el proyecto tiene un enfoque más de la autoconstrucción asistida. Estas fotografías que estamos viendo aquí son parte de una investigación hecha por Mariana Ordóñez y Ionis Luque, buenos amigos nuestros con quien hemos colaborado, de las tipologías de vivienda en las diferentes regiones del país y particularmente estas son vivienda en la región cálida subhúmeda de la ciudad del país. Y el programa de vivienda de autoconstrucción asistida se refiere a estos derechohabientes que puedan acceder a un crédito, pero que en vez de buscar un crédito para una casa terminada en un conjunto habitacional de muchas casas, que son de 500, de 1000 o de muchas casas, que tuvieran este crédito para la vivienda de autoconstrucción asistida, en donde ellos pueden localmente realizar sus construcciones. Y para ello se convocó en esta ocasión a desarrollar estos prototipos que pudieran ser modificados o que pudieran ser adaptables a las diferentes regiones del clima cálido subhúmedo, que como pueden ver es muy amplio y entonces en las diferentes partes del territorio hay diferentes tradiciones constructivas, diferentes técnicas, diferentes materiales. Entonces, lo que hicimos en este caso fue de alguna forma retomar la idea del núcleo rígido, en donde tenemos del lado derecho una estructura rígida en concreto que de alguna forma funciona como el principal elemento estructural y de instalaciones de la casa. Todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias, las circulaciones verticales y prácticamente toda la parte que lleva una complejidad un poco más técnica se resuelve en este cinturón rígido y luego el resto de la casa estructura ligera puede adaptarse. Este caso puede ser en prefabricados de en madera, puede ser diferentes materiales. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo esta estructura secundaria se adhiere al cinturón rígido y permite una gran flexibilidad en casas de hasta 3 niveles con dobles alturas, alturas sencillas y programas diversos para
para el acomodo de las diferentes necesidades de la familia en esto. Estas son casas que se pueden construir por cerca de 200,000 pesos. Entonces, de alguna forma es un sistema constructivo que está basado en elementos prefabricados de concreto que permiten que se pueda llegar a estos metrajes con esos montos. Y de alguna forma, pues también la representación arquitectónica de cómo se pueden ir acomodando estas casas de 2 y 3 pisos en el territorio. Entonces son casas que pueden tener una primera etapa en donde tengan una doble o triple altura y después de una forma muy sencilla se puede colocar un entrepiso y crear una recámara más o crear un espacio habitable más o crear un comercio en la planta baja y otra habitabilidad en las partes altas de la vivienda. Aquí la podemos ver en sección. Después, el siguiente proyecto que me interesaría platicar y que está conectado de alguna forma también con el ámbito social es este esfuerzo que se ha hecho en la Ciudad de México a través de la Comisión de Reconstrucción del Sismo de 2017, que es increíble, pero seguimos trabajando en ello. Ya pasaron casi 3 años y seguimos trabajando en ello. Ha sido un esfuerzo muy, muy relevante y muy importante para la ciudad, en donde se realizó una comisión en donde se han invitado diferentes despachos a replantear o pensar cómo se pueden intervenir en estos casos de edificios que fueron dañados. Este edificio llamado Citlaltépetl está en la calle Citlaltépetl en una colonia muy icónica de la Ciudad de México, que es la colonia Condesa, y que fue un edificio que sufrió daños estructurales importantes. Sobre todo fue un edificio que al moverse chocó con los edificios vecinos y se dañó de forma irreparable. Entonces, la Comisión de Reconstrucción desarrolla un esquema de trabajo en donde para poder financiar la reconstrucción de estas torres se hace un programa en donde se van a demoler y se crean nuevos edificios que tengan el 30% más de metros cuadrados que los edificios originales. Este 30% adicional de metros cuadrados se vuelven parte de la forma de financiar porque se venden estos departamentos y con la venta de estos departamentos el fideicomiso de la Comisión de Reconstrucción puede recuperar los recursos y poderlos meter en otros edificios. Y también el esquema es bueno porque de alguna forma permite reparar mucho más de los edificios que fueron dañados. Algunos están en reparación, otros de plano demolerlos y hacerlos nuevos, pero de alguna forma la burocracia, los tiempos, pues han sido un poco largos. Tocó también el cambio de gobierno que de alguna forma, pues cambiaron prácticamente todas las personas, todas las reglas, y eso de alguna forma lo ha detenido un poco, pero prácticamente tiene que ver con esta idea también de redensificación de la ciudad y de hacer una ciudad más vertical, un poco dentro de las ideas de Raymond Hood de los 70s, de cómo podemos hacer una ciudad con torres mucho más verticales y de alguna forma más densas. Entonces, este es un diagrama que muestra el edificio dañado y que de alguna forma muestra cómo podemos o cómo estaba planteado redensificar. Uno de los problemas que surgieron con esta idea es que los terrenos en donde están estos edificios
de alguna forma están diseñadas, los usos de suelos de la zona fueron diseñados para pues, tener ciertas separaciones en la parte posterior de las torres, ciertas áreas libres y ciertas alturas. Entonces, de alguna forma fue repensar cómo podíamos meter estos nuevos metros cuadrados dentro del reglamento vigente de la Ciudad de México. Y esto nos llevaba a este tipo de torre que es considerablemente más alta que la versión anterior y que de alguna forma requería un escalonamiento en la parte posterior para poder cumplir con la reglamentación vigente y con el uso de suelo de la zona. Entonces, esto se convirtió en un problema recurrente en la Comisión de Reconstrucción. Nos invitan a participar en la mesa de revisión de proyectos y de discusión y análisis de cómo hacer estos proyectos, porque también se vuelven proyectos, en el caso de esta versión del proyecto, se vuelven proyectos con una relación de esbeltez demasiado alta, es decir, tienen una base muy delgada y tienen mucha altura. En este caso, es un poquito más de 5-1. Y esto pues se convierte en un reto estructural muy importante y evidentemente en un problema muy grande de costo. Entonces, este es un ejemplo en donde la colaboración con especialistas del diseño estructural nos llevó a replantear y a proponer a la Comisión de Reconstrucción y a la Mesa de Revisión de Proyectos una serie de estrategias que nos permitan hacer estas torres dentro de un mucho más razonable, importante estudio estructural y hacer una evolución del tipo de estructura hacia una estructura que fuera considerablemente más eficiente y considerablemente más ligera. El problema que tenía esta es que el escalón este trasero es una información mayor por y problema en y Me parece que se congeló la imagen y el audio. No sé si pueda retomar la, la conexión. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya perfectamente. ¿Me escuchan por ahí ya? Ok. Ya. Entonces, los ingenieros nos proponen contraventeos en el factor que los edificios de vivienda de alguna forma empiezan a aparecer edificios de oficina a la hora de que o edificios de otros usos a la hora de que les empezamos a incorporar elementos como los contraventeos. Al final nos fuimos por esta torre que tiene un carácter muchísimo más estructural, tiene un carácter que tiene un peso mucho más importante en el ámbito del diseño estructural. Hicimos una torre que pesa prácticamente 40% menos de la versión tradicional.
Me parece que hay un poco de interferencia en el... Ejemplo de lo que siendo aquí en la Ciudad de México a los edificios fue el temblor del 2017. Entonces, este es un ejemplo en el cual la colaboración con los diferentes especialistas, en este caso la estructura, le da forma a nuestras soluciones arquitectónicas estructurales. Hablando también del sismo y empezando a entrar un poco en el ámbito de proyectos que tengan una conexión más con las necesidades de la sociedad. Es un proyecto que se hizo en Jojutla, en el epicentro del temblor del 2017, en donde invitaron a una serie de arquitectos a hacer diferentes intervenciones en este lugar, en Jojutla, en esta pequeña ciudad de Jojutla que fue devastada terriblemente por el temblor del 2017. MMX hizo un proyecto muy interesante en la Alameda. Derek Dellecamp hizo un centro religioso muy interesante. Alberto Calach hizo una muy interesante también capilla y una escuela primaria. Y a nosotros nos invitan en colaboración con OMA Nueva York, en este caso con Shoshi Gematsu, a hacer un puente peatonal que pudiera reconectar las dos partes de la ciudad que habían quedado desconectadas a raíz del temblor. Entonces fue una experiencia sumamente choqueante el ir y ver este nivel de devastación para los arquitectos que no nos tocó el 84, que éramos muy jóvenes, el 84 pues fue una primera experiencia del terrible nivel de devastación que pueden tener los temblores y de las grandes necesidades que se crean en las comunidades a raíz de esto. Fue una experiencia interesante de integración comunitaria y también de diseño participativo, en donde la idea era reconectar estos dos espacios de la ciudad que tienen dos puentes que ahí están marcados en rojo que fueron dañados y conectar de manera vertical la ciudad. Entonces se propuso un puente peatonal que al mismo tiempo de ser una conexión peatonal fuera también un espacio de encuentro, un espacio público en donde la gente se pudiera reunir y en donde la gente pudiera realizar ciertas actividades. Entonces, la idea era conectar estos dos puntos con un puente programado, con un puente que pudiera albergar diferentes actividades y se tuvo que darle esta forma para esquivar una propiedad que está en la mera orilla de este punto en donde se unen estas dos partes importantes de la ciudad de Jojutla, y se decidió hacer un puente que tuviera tres paradas, una parada de cada lado y una parada en medio, y que fuera un puente de 2 pisos, en donde en la parte baja del piso tuviéramos una serie de aperturas que pudieran ser utilizadas como espacio público, en donde se pudieran hacer diferentes actividades programadas, y luego una vía de comunicación más ágil en la parte de arriba del puente. Se desarrolló este proyecto con OMA Nueva York y con una empresa de ingeniería muy interesante que se llama WSP, en donde el reto era poder realizar las obras de desvío y realizar el procedimiento constructivo necesario para poder hacer esta gran viga I en concreto, con un presupuesto muy limitado y sin utilizar máquinas grandes que no pueden entrar a esta zona de la ciudad. Se diseñó este sistema de obra de desvío y de andamiaje para poder construir el puente, y el puente iba a ser colado en 3 fases para poder crear este elemento estructural
Vigaí. Desafortunadamente, este fue uno de los proyectos que no sobrevivió al cambio de gobierno. Cuando vino el nuevo gobierno, se decidió detener este proyecto y algunos otros proyectos de la ciudad de Jojutla, y en vez de ellos se decidió invertir los recursos en otros proyectos, como por ejemplo en Nayarit, en zonas que fueron afectadas por el huracán, creo que era Wilma o Vilma, el huracán que afectó Nayarit, en donde también afortunadamente hemos podido colaborar, pero bueno, este proyecto quedó inconcluso, no se pudo construir, se tiene toda la ingeniería y demás, y bueno, veremos si en algún momento se puede retomar y se puede construir este espacio público que al mismo tiempo conecta dos partes relevantes de la ciudad de Jojutla. Y dentro del ámbito social, de cómo debemos de buscar proyectos que de alguna forma beneficien a las comunidades, a la sociedad, nos ha interesado mucho el ámbito educativo. Entonces hemos participado en una serie de proyectos educativos, escuelas, universidades, hemos hecho varios concursos de proyectos educativos. Les voy a enseñar un par de proyectos. El primero es la Escuela Bancaria y Comercial de Aguascalientes. Es un proyecto muy interesante que de alguna forma está ubicado en un punto muy interesante de la ciudad, que si bien está siendo absorbido por la mancha urbana, al mismo tiempo es un proyecto que cuando lo hicimos estaba prácticamente rodeado de un terreno agrícola. Inclusive aquí se ve unos maizales que están al lado. Entonces decidimos hacer un proyecto introspectivo y muy enfocado en la parte de la experiencia del usuario y la experiencia universitaria. Prácticamente la estrategia de este edificio fue hacer una serie de anillos concéntricos que fueran resolviendo el programa y fueran resolviendo los diferentes espacios que necesitaba la universidad. Entonces hicimos un primer anillo que de alguna forma funciona como la piel exterior del edificio y que de alguna forma también es el principal elemento estructural, en donde alberga un edificio de 2 niveles. Ese anillo estructural tiene un siguiente anillo que alberga prácticamente la totalidad de los programas o los programas principales, que son las aulas, los baños, el auditorio, el acceso, la parte administrativa, y después otro espacio, otro anillo que resuelve prácticamente las circulaciones y genera este espacio de doble altura que conecta los 2 niveles de la universidad, y nos genera un espacio central muy importante que es como una especie de patio, espacio de encuentro, espacio multiusos, que decidimos dividir en 2. Uno es un espacio mucho más duro y es mucho más rígido, en donde se hacen los diferentes eventos como graduaciones y diferentes eventos especiales que organiza la universidad. Y el otro patio es un patio mucho más suave, contemplativo, verde, que le da ciertos beneficios bioclimáticos y de ambiente al campus. Este campus ha sido un reto interesante porque fue diseñado, arquitectura, ingenierías y todos los sistemas en 6 meses, y luego fue construido en 9 meses. Entonces fue un reto muy importante de cómo diseñar considerando la economía de recursos, y en este caso el tiempo como un recurso muy particular
que requería la universidad para poder abrir sus operaciones en el tiempo correcto y poder recibir a los alumnos que ya se habían inscrito a la universidad, poderlos recibir en el tiempo correcto. Este proyecto ha sido muy exitoso, ha recibido buenos reconocimientos y de alguna forma ha sido un punto de partida para seguir trabajando con diferentes universidades. Hicimos también el campus de Guadalajara, el campus de Mérida y algunas otras proyectos de educativos universitarios en los que hemos participado. Este va a ser el último proyecto que les voy a enseñar, que también es un proyecto educativo, pero de un ámbito completamente diferente. Es el Club de Niños y Niñas de la Ciudad de México y Estado de México. Esta es una organización basada en una organización americana que se llama Boys and Girls Club, que es una organización que tiene más de 100 años, que prácticamente se dedica a darle oportunidades a niños que están en condiciones de escasos recursos y que de alguna forma tienen un problema muy importante, que es que muchas veces los padres de familia trabajan lejos, trabajan hasta muy tarde, el niño va a la escuela y luego está toda la tarde solo prácticamente. Entonces, ahí en este tiempo en donde los niños no están en la escuela, es donde se dan pues todos los tipos de tragedias urbanas, en donde se da el tema de drogadicción, el tema de pandillerismo, el tema de embarazos niños muy jóvenes. Entonces, este fue un proyecto que de alguna forma nos cambió mucho la perspectiva del rol y del tipo de proyecto que queríamos estar haciendo, porque fue un proyecto en donde más allá de hacer el diseño, pues fue cómo involucrarnos en el hacer esta idea realidad. Primero empezamos con un estudio de investigación en las zonas pobres a las afueras de la Ciudad de México. Prácticamente hay 2 municipios que son sumamente violentos y sumamente peligrosos a las afueras de la ciudad, que es Ecatepec y Tecámac. Están a las orillas, tienen una población tiene más índices de violencia y aquí se atiende a 2,000 niños y niñas de la comunidad de Tecámac, Ecatepec, en donde se les dan educación extracurricular, se les dan deportes, fútbol, básquetbol, karate, ballet, voleibol, ese tipo de actividad, se les dan clases de arte, música, desarrollo humano, computación, y funciona principalmente como un club gratuito en donde los niños pueden ir después de ir a la escuela. Hay el turno matutino y vespertino, entonces algunos niños van al club en la mañana y a la escuela en la tarde, y otros niños van a la escuela en la mañana y al club en la tarde, y pueden participar en diferentes programas educativos y recreativos del club. Esta fundación tiene presencia en más de 20 países, hay más de 4,000 clubs en todo el mundo y nosotros la suerte y la bendición de poder trabajar con el club en este campo del. Entonces, el campus está 10 en la biblioteca, la cocina, la enfermería, toda la parte como más educativa. Un segundo edificio que es un gimnasio, que evidentemente tiene una vocación deportiva, que es un super gimnasio en donde se hacen todo tipo de clases y todo tipo de cosas de juego y de deporte. Y un tercer edificio que es un edificio de artes, en donde principalmente hay aulas para baile, danza,
artes marciales, y luego hay espacios para... El construir un campus como este fue una experiencia interesante porque no solamente se trató de diseñar el edificio, sino fue un ejemplo muy importante de economía de recursos. Principalmente el reto era construir el campus con materiales donados. Tuvimos la super donación de Cemex, que nos hizo una donación en especie de 2,000. Por eso el campus, su estructura y sus espacios principales están construidos en concreto. Hicimos este pasillo, que es el pasillo que conecta a los tres edificios principales, y que es un pasillo compuesto por 24 arcos, simbolizando las 24 vértebras de la columna vertebral humana. También el símbolo de que Sí, me parece que hay problemas con la imagen. se, se, ¿ya me escuchan? ¿Se ve la imagen? Sí se ve, pero no sabemos si ahí se quedó o cómo. Sí, estamos en una imagen de obra con unos arcos. Sí, sí. Ok, ok. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, voy a la siguiente imagen, que es una foto aérea de la construcción también de esta arcada, en donde desarrollamos en colaboración con una firma alemana este diseño modular de Simbra, que si bien parece un poco complicada, fue muy económica de hacer, porque se pudo utilizar 24 veces para hacer cada uno de los 24 arcos. Y bueno, esta es la imagen del edificio prácticamente terminado. Todavía le faltan pues algunas cositas, algunos detalles que se le irán poniendo conforme vaya el club obteniendo recursos. Esta es una organización privada que depende principalmente del apoyo de los donadores. Se hacen eventos, se hacen todo tipo de actividades para fondear el club, y el club es parte de una red internacional de campuses en donde la inteligencia que se aplica a los programas, a todas las actividades, está respaldada por más de 100 años de experiencia y tiene resultados muy interesantes para la comunidad, porque de alguna forma se ha demostrado que si los niños de la comunidad, si cambias la dinámica de los niños de las e integras también a los padres de familia, eso genera un efecto multiplicador de bienestar y de cuestión social y de construcción del tejido social. Aquí podemos ver la fotografía del edificio A con todas las aulas que dan hacia un patio interior, de manera que es muy fácil la supervisión de lo que está sucediendo en las aulas, porque hay una proporción muy baja de profesores por cantidad de alumnos. Y del lado derecho podemos ver el pasillo central que conecta a los diferentes edificios, y el foro semiabierto de usos múltiples, que también está construido todo en concreto aparente. Los edificios también están adaptados a la topografía con esta especie de escalera, que es espacio también de encuentro, van jugando y viendo. Aquí podemos ver fotografías
de las artes y luego una vista interior del gimnasio que tiene una iluminación natural que permite que el gimnasio pueda ser utilizado prácticamente todo el día sin el uso de iluminación artificial. Es una estructura de acero con una cubierta ultraligera. Y también podemos ver aquí el edificio de las artes conectado con el foro semiabierto y con el patio de juegos y los juegos para niños que tenemos en un arenero gigante que está junto al edificio de las artes. En la foto de la derecha es el pasillo que lleva a las aulas de artes marciales y de danza. Y bueno, la cancha de fútbol y los patios son algunas vistas del edificio en la noche. Y bueno, pues quiero enseñar algunos habiendo más o menos dado un panorama del tipo de arquitectura que nos ha interesado, del tipo de proyecto que hemos hecho. Por supuesto, pueden ver muchos otros proyectos que hemos realizado, los pueden ver en el Instagram o en la página, además. Una de las cosas que quiero comentar como conclusión es que para nosotros la colaboración interdisciplinaria ha sido una de las principales fuerzas que nos ha permitido abordar en estos 11 años cerca de 250 proyectos en diferentes territorios, en diferentes partes del país y teniendo muy claro cuáles son los intereses de la oficina, nos ha permitido crear una colaboración estructurada, clara y estratégica que pues, nos ha permitido pues, hacer estos proyectos. Entonces, me gustaría pues, abrir la mesa, no sé cómo vamos de tiempo, vamos 1 hora más o menos, para preguntas, comentarios y pues de alguna forma ver si hay alguna cosa que quisieran comentar. Sí, por supuesto, le vamos a dar la palabra a la maestra Erika Benítez para que nos mencione su pregunta. ¿Sí me escuchan? Buenos días a todos. Sí, no la podemos ver, maestra. ¿No me pueden ver? Ah, ok. Yo no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, te vemos. Bueno, un poquito pues Gracias. Pues buenos días a todos. Muchas felicidades por la presentación y también felicitar a los organizadores, que creo que ha sido un esfuerzo por parte de, los estudiantes y que hay que valorar en estos procesos que estamos viviendo ante la situación de contingencia. Pues bueno, durante la plática, la charla que nos hiciste a favor de mostrar, me surgieron varios puntos. Una es que me parece que la firma o el despacho tiene una amplia diversificación, ¿no? de trabajos, que es lo que hace también que se siga en esta situación de vigencia en la cuestión de la arquitectura actualmente, ¿no? 2, el punto de la resignificación de los materiales tradicionales. En este aspecto me parece interesante aplicados a la vivienda social. Sobre todo lo que hemos estado visualizando en pláticas en estos momentos sobre precisamente la resignificación de estos materiales. Otro punto también que mencionabas, pues es el diseño participativo, que yo creo que tiene que ver también con el que estemos haciendo nosotros como profesores, como docentes, teniendo este punto de la acción participativa para los estudiantes. Y otra, pues, bueno, la pregunta
sería, ¿podrías considerar o se podría considerar que estas nuevas formas de comunicación y de trabajo, por ejemplo, nos comentabas que hay un proyecto que trabajaste casi 100% vía Zoom en equipo, que si estas capacidades para desarrollar en los estudiantes deberían ser como un elemento muy fuerte de dirección sobre la academia, y otra, la colaboración interdisciplinaria, que es finalmente parte de las nuevas capacidades que se están planteando en la academia en arquitectura. Gracias. Muy bien. Pues mira, voy a tratar de tocar los puntos que mencionas. El primero, en cuanto a la variedad de proyectos, creo que México es un país de muchas necesidades y de alguna forma la arquitectura nace o es hija de alguna forma de la necesidad. Si no tuviéramos mucha necesidad, pues difícilmente habría el deseo de hacer proyectos. Entonces, en el caso nuestro, un poco ha sido bastante orgánico el cómo nos hemos ido aproximando a los diferentes tipos de proyectos. Sí. Bueno. Perdón, me dicen que no se ve mi cámara, pero bueno. Yo sí me veo aquí, no sé si ustedes me ven. No me ven. No. A ver ahí. ¿No me ven? No. Tendría yo que... ¿Me ven? No, todavía no. A ver, me voy a pasar al otro, me voy a pasar a la computadora de Begoña, a ver si me ven. Ahí está, ¿no? A menos que estamos en vivo. Ahí sí me veo. Entonces te digo, por eso empecé un poco la plática diciendo en dónde empezamos nosotros, ¿no? Y no puse los primeros proyectos, pero casi todas las firmas empiezan pues haciendo proyectos para algún conocido, para algo que tienes a la mano, ¿no? Y creo que de alguna forma esto es una cosa que me interesa platicar sobre todo a los alumnos. Cuando ustedes trabajen en firmas y demás y luego decidan buscar la posibilidad de hacer proyectos por su cuenta, seguramente los primeros proyectos que harán, pues los harán de algún conocido, de algún tío, de algún amigo, de alguien que te conoce. ¿Por qué? Porque la arquitectura, de alguna forma, cuando contratas un arquitecto, contratas en gran medida una confianza, en confiar en la persona, ¿no? Entonces, nosotros empezamos haciendo casas, nuestras primeras casas fueron en Puerto Escondido, y de alguna forma parte de nuestros intereses y parte de nuestra trayectoria pues nace ahí, ¿no? Nos dan la oportunidad de hacer unas casas en Puerto Escondido y lo que hicimos es pues ir a ver cómo eran las casas del Pacífico, ir a ver qué hacían los artesanos de esa zona, cómo eran las palapas, cuáles eran los detalles, cuáles eran los materiales que se conseguían. Y de alguna forma de ahí un poco sale el DNA nuestro de ir y un poco preguntarle al lugar qué es lo que quiere que hagamos ahí. Y con esto me refiero a, bueno, pues, cuáles son los mejores ejemplos de la
arquitectura vernácula, de la arquitectura local y cuáles son las cosas disponibles. Ajá. Y luego, pues, ¿cómo haces una palapa, por ejemplo? Bueno, pues no hay, en ese momento, no sé si haya, pero no había libros de cómo se diseña una palapa, de cuáles son los diferentes nudos que se usan para hacer una palapa, de dónde sale la madera para hacer una palapa. Y ese conocimiento viene de los artesanos palaperos. Entonces, con ellos empezamos a discutir cómo se hace una palapa y cuál es el chiste y cómo le tienen que entrar el viento. Entonces, lo pongo como ejemplo de una colaboración muy directa, una colaboración muy franca entre artesanos, diseñadores y usuarios. Oye, pues a mí se me antoja una palapa que tenga esto, y luego pues con el artesano, oye, pues qué claro podemos lograr, qué tipo de nudo, cuáles son las diferencias entre los tipos de nudo, cuánto cuesta hacer esto, en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Y si eso lo llevamos a otros contextos, pues se repite un poco igual, ¿no? En el caso de la torre que les enseñé, nosotros queríamos hacer una torre muy sencilla, muy racional en concreto, y llegamos con ingenieros que nos dijeron, oye, hay un problema grave de deformación por el tipo de suelo que hay en la Condesa, y la torre que estamos proponiendo pesa muchísimo, y entonces es un poco lo mismo. El ingeniero nos da su conocimiento, nos da su perspectiva, y en conjunto con él hacemos una solución que necesitaba ser considerablemente más ligera, y para poder hacerla más ligera tenía que tener las diagonales, y para poder usar las diagonales teníamos que repensar cómo se veía la torre, y ya no se iba a poder ver como inicialmente la habíamos pensado. Entonces, de alguna forma, el procedimiento o la idea de cómo abordar un proyecto, pues es bastante similar cuando estábamos diseñando una palapa que cuando estamos diseñando una torre para la Ciudad de México. Es estar dispuesto a escuchar a las personas que conocen y que saben de sus temas, y estar dispuesto a ver cómo se puede incorporar ese conocimiento al diseño arquitectónico. Y de alguna forma, ligado a la idea de economía de recursos, pues usted mencionaba la resignificación de los materiales, pues prácticamente está ligado con lo mismo. Si aquí nos alcanza para hacer un edificio de bloque y concreto aparente, ¿cómo le vamos a dar, cómo vamos a usar ese material para darle la dignidad, para darle el interés, para darle el uso, para darle el performance correcto? Y no cómo vamos a hacer que el blog no parezca blog, sino usémoslo de manera franca y démosle esas cualidades. Incorporemos una capa de inteligencia, de diseño, de sensibilidad a esos materiales comunes que había en ese lugar, en ese momento. Y luego mencionabas del diseño participativo, en donde pues principalmente los proyectos siempre son participativos. O sea, es muy difícil hacer un proyecto en donde solamente sea la intuición del arquitecto el único parámetro para llevar a cabo un proyecto. Desde un proyecto privado, pues participas con tu cliente en resolver un anhelo, un deseo, una necesidad familiar, un presupuesto, y de alguna forma participas con él en darle cabida a todas esas cosas, que todas tienen que tener palomita. Si está perfecto el proyecto y todo funciona y tal, pero no alcanza para hacerlo, no se puede hacer. Si está perfecto el proyecto, pero la persona tenía cierta necesidad y no la cumples, pues tampoco, ¿no? Entonces, cuando el diseño, cuando llevan los proyectos a la escala de lo social, el diseño participativo se vuelve pues, mucho más complejo, porque ya no se vuelve un diálogo entre un cliente y un arquitecto, sino se vuelve una cosa de muchas cabezas, en donde muchos expresan sus puntos de vista y demás. Y de alguna forma, un poco la chamba es tratar de estar abierto a escuchar todo y tratar de utilizar esa información o esos datos para informar el diseño lo mejor posible y para poder
dar lo más que se pueda, que el proyecto pueda servir lo más que se pueda a la comunidad en donde está. Entonces, eso es lo que se refiere a los primeros 3 puntos que tocabas. Y después, la otra parte de las nuevas tecnologías y de cómo repensar la colaboración, es evidente que todos los ámbitos, no solo la arquitectura, sino todos los ámbitos van a requerir una especie de transformación, una especie de repensar cómo nos organizamos, cómo nos concentramos, cómo organizamos el tiempo y demás. Nosotros aquí en CCA, pues éramos mucho de, oye, pues, ¿cómo vienen las tuberías de este proyecto? Pues llama al ingeniero y que venga el ingeniero y una junta con el ingeniero y mesa y todo y planos. Y muchos de esas interacciones se ha demostrado que se van a poder hacer de forma digital. Y inclusive en COVID hicimos 2 o 3 proyectos muy interesantes en donde prácticamente los trabajamos pues todo online, ¿no? O sea, hacíamos dibujos y nos los compartíamos y versiones y Zooms y todo. Y creo que fue muy interesante entender que sí, entender que sí se puede, o dos, ver que muchas de las juntas nos las vamos a poder ahorrar, pero no, desde mi perspectiva, no podemos pensar que solamente va a poder ser así, porque hay una parte que es la cultura de trabajo, que es la disciplina, que es la metodología, son los procesos, que muchos de ellos, si bien se pueden hacer temporalmente digitales, creo que se enriquecen muchísimo más con la presencia y el contacto humano. Nosotros ya teníamos experiencia de alguna forma en este tipo de trabajo de larga distancia, porque nuestro trabajo ha abarcado, digamos que no solo está en la Ciudad de México y está regado por la República. Entonces, sí habíamos tenido experiencia en comunicarnos con las obras, con los ingenieros, con los clientes de manera remota. Inclusive el puente que diseñamos con OMA Nueva York, pues yo vino una vez al terreno y lo demás fue a distancia, ¿no? Y funcionó perfecto. Lo mismo los ingenieros, unos estaban en México, otros estaban en Nueva York y sí se puede, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que yo diría es que se tiene que entender cómo utilizar esta tecnología y aprovecharla para poder ser más eficientes. Y también se tiene un poco que hacer lo completamente opuesto, ¿no? No olvidarnos de lo mucho que se puede resolver con un croquis y una buena plática y un café. Y las muchas cosas que puedes detallar del proyecto sentándote con 2 ingenieros o con 2 diseñadores y tomarte un cafecito y agarrar el lápiz y rayarle. Eso yo no recomendaría que nos alejáramos completamente o que nos alienáramos completamente de eso. En la oficina los procesos, si bien todo lo hacemos con modelos 3D, con BIM, con Rhino, con AutoCAD, etcétera, el origen de los proyectos sigue siendo una discusión, sigue siendo unos rayones, sigue siendo pues un croquis, siguen siendo referencias, sigue siendo ir al sitio, ver cómo le pega el sol, ver cómo se siente el viento en ese lugar. Y esas cosas, pues de alguna forma, difícilmente se pueden hacer en home office, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos abarqué algunas de los puntos que mencionaba. Uh-huh. Sí, por supuesto. Aquí tenemos 2 comentarios en el chat. Le voy a dar la palabra al doctor Roberto de Jesús para que nos la diga con su micrófono, usando su micrófono, a ver si puede entrar al audio. Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar lo que quería yo es felicitarlo, arquitecto Quinzaños, porque es evidente una
muy buena labor de arquitecto y me llama la atención que menciona usted varios casos que implican colaboraciones y alianzas con instituciones y con otros despachos. Parte ya lo contestó, cómo iniciaron su trabajo con la práctica profesional, pero si pudiera ponernos un poquito más de alguna idea o explicación para los muchachos y para nosotros, para ver cómo se puede realizar esa labor de promoción y de trabajo colaborativo, cómo se puede iniciar eso, ¿no? Por ejemplo, la alianza con el despacho alemán o con los despacho de Nueva York o la institución esta del Club de Niños y las donaciones de Cemex. Yo tengo la impresión de que eso no es nada sencillo. ¿Cuáles serían los consejos para lograrlo? Y felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues mira, yo principalmente creo que en el caso nuestro hemos sido conscientes en entender la arquitectura en general como un proceso colaborativo, independientemente de lo que cualquier arquitecto, cualquier despacho pueda decir. La arquitectura es profundamente colaborativa, es decir, se requiere de la participación de muchas personas, de muchos diferentes niveles de participación para que pueda realizarse, y de una cadena muy amplia de producción y de manufactura y de muchísima gente que acaba estando ligada a ello. De alguna forma, cuando recibimos, en el caso nuestro, porque las cosas van cambiando, cuando yo estuve en la universidad, había un enfoque muy cargado hacia la parte de diseño y hacia la parte, digamos, creativa del diseño. Y creo que eso es una parte súper importante, porque de alguna forma pues estamos en una, digamos, dentro de la cadena de producción de los espacios construidos, de la arquitectura, del desarrollo inmobiliario, de la construcción, pues el arquitecto tiene un rol que tiene mucho que ver con la creatividad y con la desdoblar ciertas ideas. Sin embargo, creo que es muy importante entender el rol del arquitecto como parte de una cadena. Y cuando esa cadena tiene eslabones fuertes, entonces se puede hacer un gran producto. Entonces, en la medida en donde como arquitectos nos podamos ver no solo como creativos, sino un rol en donde podamos ser integradores de las diferentes condiciones, de los diferentes conocimientos, de las diferentes situaciones que hay alrededor de un proyecto, y que podamos unir todo aquello y darle el peso y darle la importancia que tiene a cada una de las participantes del proceso, en esa medida también podremos tener buenas relaciones humanas alrededor de lo que hacemos. Entonces, es padrísimo, por ejemplo, cuando empiezas a entenderte bien con alguien que diseña estructuras y empieza a entender bien cuáles son las intenciones que tú estás queriendo darle a un proyecto arquitectónico, y empieza también a diseñar contigo. No es lo mismo un ingeniero que resuelve tu estructura a un ingeniero que diseña contigo una estructura, ¿no? Y es digamos, esa especie de barrera mental que de repente nos construimos a nosotros mismos, de romper un poco esa barrera del ego, de decir, no, es que este es mi diseño y este es lo que yo quiero, y abrirse un poco más a las ideas de un grupo, a favor de las ideas solo personales. Al final, el arquitecto es el que tiene que decir, bueno, pues hay estas 4 o 5 opciones y hay estas versiones de cómo resolver la estructura, vamos por esta,
¿no? Al final la decisión, la responsabilidad del proyecto la vas a seguir teniendo, pero en la medida que estés abierto, pues también vas a poder crear vínculos y crear proyectos con mayor capas de contenido, con mayor interés en el contenido que se va sumando a los proyectos. Entonces eso, pues de alguna forma va creando ciertos círculos de amistad, de conocer a las personas, y esa es otra, ¿no? O sea, digamos, la otra dimensión de esto que estoy diciendo, porque estoy hablando de una dimensión muy técnica, la otra dimensión es la dimensión personal. O sea, tiene uno que ser a todo dar con todos. Tienes que ser buena onda con los albañiles, con los ingenieros, con los paisajistas, y llevarte bien y entender que de un albañil puedes aprender muchísimo, que de un maestro de obra puedes aprender algo que no llena, o sea, que no hay manera que aprendas desde tu computadora dentro de tu AutoCAD. Y todas esas interacciones humanas, pues son las que de alguna forma dan esa pauta para que pues alguien diga, oye, hice un proyecto con este arquitecto y me fue a todo dar, pues vamos a hacer otro, ¿no? Y esa es un poco la receta que nosotros hemos utilizado, pues es esa, ¿no? Estar abiertos, tratar de siempre buscar la excelencia. Si tengo opciones de ingenieros, pues no pensar solo cuál es el más barato, pensar cuál es el más fregón, de cuál puedo aprender más, cuál le puede servir más al proyecto. Y tratar de convencer al cliente de, oye, vamos con este ingeniero que sí cuesta un poco más, pero ve su experiencia, ve su conocimiento, ve lo que ha hecho, vamos a poder tener una experiencia más enriquecedora, y es el estira y afloja, ¿no? Entonces, pues creo que esas serían las partes en donde más nos hemos enfocado nosotros. Por supuesto, muchas gracias, Sergi. Aquí tenemos también otro comentario del maestro Saúl. Le vamos a dar la palabra para que nos lo comente por el audio. Arquitecto, buenos días. A nombre de la Universidad Veracruzana te agradecemos, la verdad, estés compartiendo en estos tiempos esto que en la Universidad Veracruzana existe como un área que se llama la cultura del proyecto arquitectónico, ¿no? Es bien sabida que la escuela de la que tú egresaste es donde se ha dicho que es la mejor institución de la enseñanza de la arquitectura en el país. Incluso existe ya lo que llaman la tendencia de arquitectura iberoamericana. ¿Cuál es la filosofía, si la tienen, que no dudo que la tengan, la filosofía de formación en la escuela para que ustedes salgan y aborden con una infinita variedad de lenguajes y de procesos una arquitectura que en todos casos es contextual y es bien recibida? Bueno, muchas gracias, maestro. Digamos que uno puede hablar de cómo le fue en la fiesta. Yo te puedo decir de mi experiencia en los años que yo estuve en la facultad. Fueron unos años bien interesantes en donde el director era José Luis Cortés, que es un arquitecto, una persona extraordinaria que ha sabido ser un gran generador de vínculos, ha logrado hacer unos vínculos muy, muy relevantes y muy importantes, es un extraordinario anfitrión, ha estado involucrado en las diferentes escuelas de arquitectura, en la Federación de Colegios de Arquitectos, ha sido presidente del Colegio de la Ciudad de México, y cuando él era director, que fueron los años que a mí me tocaron, él logró juntar a un grupo de jóvenes arquitectos, la verdad, muy buenos, y que yo admiro mucho. Entre ellos estaba Benjamín Romano, estaba Serrano, estaba Tatiana Bilbao, estaba Rodkin, estaba Pancho Pardo, Julio Amezcua, estaba el doctor José Castillo, estaba Isaac Broid, o sea, estaba Julio Gaeta. Había un grupachón muy bueno de arquitectos muy productivos y muy conocidos, gente muy, muy, muy preparada y muy brillante, que estaban, digamos,
había una dinámica muy padre en ese momento en la facultad. Y a nosotros nos tocó la suerte como que de ser estudiantes, o a mí me tocó la suerte de ser estudiante en esa etapa de la universidad. Creo que esos para mí han sido los mejores años de la Ibero, porque después de eso, no la Facultad de Arquitectura, sino la universidad, entró en un ciclo de certificación, en donde se estaban certificando para cierta organización, no recuerdo cuál, en donde requerían ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, requerían que todos los profesores tuvieran maestría. Y en ese momento termina el ciclo de José Luis al frente de la carrera y por la certificación tuvieron que quitar a varios profesores que tenían 20, 30, 40 años de experiencia en la labor docente, en la práctica arquitectónica, y cambiarlo por arquitectos un poco más jóvenes que tal vez igual no tenían la experiencia, pero si habían ido a Barcelona a hacer una maestría de un año, ¿no? O lo que fuera. Y ese para mí fue una situación de las que ha ido transformando a la facultad. Y luego también la facultad ha crecido en tamaño, ¿no? Nosotros éramos una generación de 60 arquitectos, 70 arquitectos, y ahora las generaciones son considerablemente más grandes. Sin embargo, la Universidad Iberoamericana ha tenido una gran tradición de arquitectos que han logrado carreras sobresalientes y que de alguna forma, como usted bien menciona, sí se ha creado una especie de escuela que ha podido sobrevivir a los diferentes cambios que se han dado con el tiempo y con las diferentes personas que han estado a cargo de la facultad. Entonces, yo creo que lo que mencionas de si es la mejor escuela o no, yo creo que, híjole, ahora sí que quien es perico donde sea es verde. Si eres un estudiante apasionado de la arquitectura, más hoy tienes acceso a todo un acervo importantísimo de contenido, de poder ver muchísima arquitectura en todo el mundo, de que tú puedas compartir el contenido. Es decir, cuando nosotros éramos estudiantes no había el auge que hay ahora, y no se compartía como onda Instagram y todo eso. No era tan fácil compartir y llegar al contenido. Y entonces yo creo que la mejor universidad es aquella en donde tú te puedas desenvolver, en donde tú puedas crear una buena comunidad. Y el oficio del arquitecto es un oficio de mucha pasión. Entonces, pues, si te apasiona la arquitectura y te encanta, pues vas a desayunar, comer, cenar arquitectura, soñar arquitectura, vivir arquitectura. Y eso es realmente lo que para mí es más importante, ¿no? Y bueno, regresando un poco, tratando de finalizar un poco la respuesta, sí creo o no que hay ya una tendencia marcada, una escuela marcada, digamos, de los egresados de la Universidad Americana. Yo creo que bien puede haber generaciones, o han habido generaciones, grupos interesantes que han ido saliendo de la Universidad Americana y bueno, de mi generación hay varios muy trabajadores, muy apasionados, muy buenos arquitectos, y de generaciones posteriores a la mía también. O sea, yo veo gente haciendo cosas muy padres, pero no solamente del Ibero. O sea, yo creo que hay un momento mexicano que se viene cocinando de tiempo atrás, y que realmente la calidad de diseño que vemos en México es interesante, porque de la totalidad de lo construido hay un porcentaje tal vez pequeño de cosas que están muy bien diseñadas, pero eso que está bien diseñado en México
es súper, ¿no? Es de una calidad muy, muy buena. Y no es exclusivo de Libero. Yo creo que hay un momento latinoamericano y un momento mexicano también que de alguna forma, pues, ahora un poco también el reto es tratar de llevarlo a otros lados. Nosotros recientemente fuimos invitados a hacer nuestro primer proyecto en Brooklyn, Nueva York, y bueno, pues de alguna forma es llevar la experiencia que nosotros hemos cultivado acá y tratar de hacerlo en otros sitios, y pues también ver qué tal se ve eso, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos en ese sentido? No, muy amable. Creo que dijiste algo que es bien interesante, ¿no? Por ahí hay una frase que para aprender tienes que emocionarte. Si no te emociona, realmente esto es estéril, ¿no? Gracias, arquitecto, muy amable. Sí, justamente. Bueno, no tenemos otra pregunta. A ver, aquí tenemos, dice, muchas gracias, excelentes consejos. Y el arquitecto dice, muy buena respuesta. ¿Alguna otra persona que tenga alguna otra pregunta, comentario para finalizar la sesión? Ninguno. Bueno, pues yo quisiera agradecerles a todos su tiempo, su participación en esta charla, sobre todo a los estudiantes, motivarlos. Les va a tocar intervenir en un país que tiene muchas necesidades, y esas necesidades, cuando son bien atendidas, cuando se trabajan con cariño, con amor, con pasión, y se hacen buenos proyectos, siempre te lleva una cosa a la otra. Entonces, aborácense de arquitectura ahorita que son estudiantes, consulten lo más, vean los más libros que puedan, coleccionen libros, no solo de arquitectura, de cualquier cosa que les interese, vean las relaciones que hay entre las diferentes disciplinas, el arte, la música, la arquitectura, etcétera. Y los espera un país de muchos retos, pero también de muchas oportunidades. Va a ser un sexenio complicado, raro, pero habrá también mucho que hacer, y habrá mucha chamba por hacer. Entonces, échenle galleta y disfruten estos años de estudiante, que yo, ¿qué más daría de poder volver a estudiar arquitectura? Eso sería lo más padre. Entonces, pues agradecerles a todos su tiempo y agradecerles a todos la oportunidad de compartir algunos proyectos. Síganos en el Instagram, el cca.mx, para que vayan viendo los proyectos nuevos que vamos realizando, y estamos a sus órdenes. Hombre, muchísimas gracias, arquitecto. También agradecer a Elisa Ferrer, quien ha sido mi compañera siempre en esta realización. Esta iniciativa es conjunta, y pues a nombre de todos los estudiantes agradecemos su enorme disposición de estar con nosotros. Elisa, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptarnos esta charla, y pues nada, creo que nos vamos con muchos consejos y cosas muy importantes como estudiantes e igual los profesionistas y catedráticos que nos acompañan, porque a veces como estudiantes perdemos un poquito el rumbo de lo que queremos hacer cuando salgamos, y queremos comernos todo muy rápido y proyectos muy grandes. Se detuvo un poco el audio, creo. Y lo más importante es que a veces empieza por lo chico. ¿Mande? Uh-huh. Una arquitecta mencionaba que era muy importante que tuviéramos un acercamiento a nivel social y con las personas, porque es muy diferente cuando estás dentro de un salón de clases a cuando sales, porque hay necesidades que a veces no te enseñan a cubrir dentro de la universidad. Entonces, creo que fue súper importante pues escuchar todo esto, y pues nada más que agradecer, y a todas las personas que nos acompañaron también hoy, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, que se termine pronto la pandemia y puedan retomar las actividades académicas, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a terminar un poquito
si pueden activar toda su cámara y nos tomamos una foto aquí con una sí. Vamos a esperar que activen la cámara los demás. A ver si podemos. Ok. Mira, está el arquitecto Yorama ahí, no lo había visto. Ok. No, bueno, muchísimas gracias, arquitecto, y le extendemos una invitación abierta para que en futuros tiempos pueda venir aquí a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en Córdoba. Con todo gusto. Perfecto. Será un placer. Bueno, les mando Raúl. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Nos vemos.